días, bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 17 de agosto del 2024, con ocasión al tercer y último encuentro tecnoformativo de la Unidad Curricular Sociología Jurídica. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bastante bien, un gusto saludarle. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo digo buenos días porque aquí en Estados Unidos todavía es la mañana, son las 10:30 de la mañana. Ya es las 2:30 y en Venezuela 1:30. Tenemos tres horarios. Ah, Bueno. Em, Vimos, vamos a empezar ya con el programa porque pues la clase pasada fue bastante corta. Voy a tratar de abarcar los puntos que me faltan. Y bueno, al final de la clase daré algunas indicaciones con respecto al plan de evaluación, ¿no? Que todavía por ahí me solicitaron alguna prórroga para las actividades. Entonces, bueno, al final de la clase daré las indicaciones respectivas. En la clase pasada hablamos del hecho social y dijimos que un hecho social son aquellas ideas reguladoras del comportamiento humano que se generan a partir de la sociedad y que son externas al individuo. Pueden ser coercitivas y colectivas. También se trata pues de comportamientos y pensamientos socialmente impuestos por la colectividad. Por ejemplo, el aplauso en una función o luego de una función. El aplauso, me dice alguien algo. están vendiendo? ¿Están vendiendo? Si quiere, por favor, silencien los audios, los micrófonos, y si me van a preguntar, pues colocan la manita y yo con gusto les cedo el derecho de palabra. Como decía, pues el hecho social, uno de los ejemplos típicos es el aplauso luego de una función. Este concepto fue acuñado por el sociólogo francés Émile Durkheim en 1895 aproximadamente y supone una forma de modificación de la interioridad de todo sujeto, forzándolo a sentir, pensar y actuar de manera determinada afín a la colectividad. También señalamos que los hechos sociales pues, pueden ser morfológicos, institucionales y también corrientes de opinión. Los morfológicos, aquellos que se estructuran en la sociedad y ordenan la participación de los individuos en sus diversos ambientes. Los institucionales, que son hechos sociales contenidos ya en la sociedad y resultan pues reconocibles en la vida de ella. Las corrientes de opinión que obedecen a modas y tendencias más o menos efímeras o que cobran más o menos fuerza de acuerdo al momento de la colectividad y empujan a la sociedad hacia una forma de subjetividad respecto a algo. Estos hechos sociales como tal son siempre conocidos por todos los miembros de la colectividad, compartidos o no, y se posicionan respecto a ellos a favor o en contra, sin que deban previamente ser discutidos de ninguna manera. De esta manera, pues se retroalimenta, pudiéramos decir, el proceso. Los hechos sociales como tal influencian a las personas, a la gente, genera y condiciona inclusive la dinámica social. Así como todas las facetas de la subjetividad humana, la lengua, la religión, la moral, las costumbres son hechos sociales que le brindan pues al individuo una pertenencia a la colectividad. Y igualmente pues eso se relaciona directamente con la cultura. Otro de los, ejemplos de hechos sociales, aparte, bueno, del aplauso luego de una función, que es una conducta social aprobada y promovida luego de un acto de alguna naturaleza, es ese aplauso colectivo. Y es un ejemplo perfecto y simple de un hecho social. Las personas asistentes sabrán inclusive cuándo aplaudir y cómo sin que nadie se lo explique en el momento. Simplemente llevados por esa multitud mm, que indica que es el aplauso en ese momento, pues lo hacen. No aplaudir, ¿qué sería? Pues sería en todo caso, supongamos, tomado por un gesto de desprecio hacia el acto o que no quiere participar en el mismo. Lógicamente que el aplauso es contagioso, forma parte de esa dinámica social cultural. Otro ejemplo de hecho social es el persignarse de los católicos. Entre la comunidad católica, la persinación es parte aprendida e impuesta del ritual, que no solo se lleva a cabo al final de la misa o en los momentos indicados por el párroco, sino que además también tiene lugar en momentos claves de la vida cotidiana.
en presencia de una mala noticia, como gesto de protección ante un evento. Nadie debe indicarles tampoco cuándo hacerlo, simple forma parte de un sentir aprendido. Inclusive, por lo menos en mi caso, como católica, yo paso por el frente de una iglesia y me persino. O sea, eso es algo que forma parte de un hecho social y culturalmente arraigado desde niña. Y es, y es algo que lo llevo, o sea, independientemente que me digan cuándo, sino ya es un gesto inclusive involuntario, o sea, se hace sin pensarlo mucho. Los nacionalismos es otro ejemplo de hecho social, el fervor patriótico, la devoción por los símbolos patrios y otras conductas de amor a la patria son fomentados abiertamente por la mayoría de las sociedades como respuesta a un patrón de opinión. Las elecciones, otra forma de hecho social, otro ejemplo de hecho social, los procesos electorales pues son hechos sociales fundamentales para la vida republicana de las naciones, lo saben ustedes, por lo que son impuestos por los gobiernos como un hito de participación política. Otro ejemplo de hecho social, las manifestaciones o protestas, que esta forma de participación ciudadana organizada, pudiera decirse como las protestas, que a menudo nacen de la percepción de un individuo o un colectivo menor y luego ascienden o trascienden hasta movilizar y fortalecer la sensación de la comunidad, de las masas, a veces empujándolas a actos de temeridad, porque pueden arrojar piedras a la policía o exponerse a la represión o inclusive violentar leyes como los saqueos. Se transforman ya en hechos sociales pero agresivos. Inician con un objetivo y culminan con otro. Eso en relación al hecho social. Ahora hablemos un poco de lo que es el discurso, según el programa académico. ¿Qué es un discurso? A lo largo y ancho de nuestras sociedades podemos identificar diferentes tipos de discursos, los más variados escenarios o contextos. Por ello nos encontramos con un discurso político, un discurso médico, un discurso científico. Sin embargo, definir netamente lo que es un discurso es una tarea pues un poco compleja, no es sencillo. Podemos encontrar pues en la lectura sobre este tema multitud de conceptualizaciones sobre qué es el discurso. Sin embargo, pues bueno, vamos a enfocarnos en este momento a las conceptualizaciones de la Real Academia Española, que tiene aproximadamente 12 secciones, y no las vamos a ver todas, sino algunas de ellas, y entre sus conceptualizaciones indica que el discurso es una facultad racional con que se infieren unas cosas de otras, sacándolas por consecuencia de sus principios o conociéndolas por indicios y señales. Igualmente dice que el discurso es un uso de la razón, que también puede decirse o se denota como una serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o se siente, como un razonamiento o exposición sobre algún tema que se lee o se pronuncia en público, y también que es una doctrina, ideología, tesis o punto de vista. Las dos primeras definiciones en cuanto a lo que es la facultad racional y uso de la razón, pues van dirigidas específicamente a ese proceso cognitivo, o sea, la referencia explícita de la razón como característica básica de todo discurso. Es decir, no tiene lugar en el campo discursivo un loco, una persona que tenga demencia o que tenga una patología psiquiátrica que efectivamente pues tenga alterada su sistema neuronal. Nunca puede elaborar un discurso ya que su palabra es considerada nula y sin valor. Si bien es cierto, refleja el verbo o tiene una expresión verbal, puede ser que esa expresión verbal efectivamente no sea ni elocuente, ni coherente, ni congruente. Y esto pues también lo reafirma Foucault en sus diversas obras al decir que efectivamente un loco o una persona que tenga un tipo de demencia, su palabra es considerada nula y sin valor. Se necesita necesariamente, o sea, se necesita, valga la redundancia, pues la razón como instrumento para elaborar un discurso de forma racional que relacione qué elementos, principios y señales. Lógicamente, en el momento de emitir un discurso tiene que haber una congruencia y coherencia lógica entre cada una de las palabras y las frases que usted conforma. O sea, siempre tiene que existir esa relación porque no va a empezar a hablar por decir del elefante y termina con el ratón, si estábamos hablando de, supongamos, de los animales más grandes de la naturaleza. ¿Okay? Entonces, siempre tiene que existir una conexión.
La tercera definición, según la Real Académica, pues indica características más expresivas al descomponer la unidad del discurso en palabras y frases, cuyo fin, pues, es expresar ciertos sentimientos o pensamientos. Sin embargo, el discurso suele ser concebido como algo más, como una serie encadenada de palabras que forman frases. La cuarta y quinta definición, pues hace la referencia a la unidad del discurso como una construcción, lo que ya les decía, razonada sobre algún aspecto de la realidad. Lógicamente que en el discurso siempre tiene que ir la razón, ese proceso cognitivo, ese proceso de conocimiento que va a fundamentar y a solidificar pues las bases del discurso. Hasta tal punto, pues se llega a identificar pues ese discurso con una ideología, con una doctrina, como una unidad más o menos coherente de significado o punto de vista y se entiende netamente formada por la razón. La cuarta sección se refiere pues en forma explícita al hecho de que el discurso no forma parte del ámbito privado, sino que es necesariamente una expresión pública, por tanto la razón frente a la privada, o sea, la razón, o es lo más importante es la razón frente a la locura, la unidad frente a lo fragmentado y lo público frente a lo privado. Sin embargo, pues también hay una dimensión, se pudiera decir, fundamental de los discursos que no está recogida en ninguna de estas acepciones de forma clara y que debe ser primordial para el análisis de los discursos. El discurso siempre tiene un elemento simbólico. Esto, como veremos, pues no quiere decir que no tenga una relación con la materialidad social, más bien todo lo contrario. Un discurso se puede definir como una línea de enunciación simbólica. Los discursos pues también están compuestos de multitud de signos y estos no son simplemente referencias unívocas determinadas a cosas, sino que son fundamentalmente polisémicos, tienen muchas posibles asociaciones con la realidad social material. Recuerde que la sociedad avanza y conforme avanza, pues igualmente se implementan diferentes mecanismos o diferentes políticas públicas para verificar esas necesidades de la sociedad. En este sentido, pues es necesario considerar que los discursos no tienen una única interpretación, pero tampoco tienen posibilidades infinitas de lectura, es decir, hay límites. No todos los discursos tienen un único significado, por lo tanto también están abiertos a nuevas lecturas que siempre tendrán como referencia pues el contexto social, la sociedad en sí, por ser el medio en el cual se forman, se desarrollan y a su vez reproducen. Sin embargo, al introducir el contexto social en esa explicación, la definición que cabeza o forma parte fundamental siempre va dirigida hacia ese razonamiento, hacia ese proceso cognitivo, pues que debe tener la persona que diserta o que expresa el discurso. En todo caso, pues deberíamos complementar pues esa definición provisional de discurso porque pues no hay unas definiciones únicas en cuanto al discurso. Para hacerla operativa pues más al análisis sociológico sería afirmando que el discurso es una línea de enunciación simbólica realizada desde posiciones sociales específicas, dependiendo del objetivo al cual uno va a realizar el discurso o el que va dirigido ese discurso. De este modo, pues pudiera decirse que bajamos de los cielos el discurso para situarlo pues en un terreno más social con el fin de vincular pues esas construcciones simbólicas con el espacio social considerado circundante, ¿no? Para situar inclusive pues esa facultad racional y coordinarla con esa serie de palabras y frases en ese contexto social concreto. Pero ¿por qué estudiar el discurso? Ustedes se preguntarán. O sea, ¿por qué es necesario el discurso? Bueno, la importancia que ha ido adquiriendo el estudio del lenguaje como un dispositivo de producción social más ha sido uno de los cambios teóricos empíricos pues, más destacables en el mundo académico en las últimas décadas. Dígame, doctora Rocío. Buenos días, doctora y compañeros. Solo para coger la idea en esencia, lo que nosotros hicimos en la tarea de la tercera tarea, en un video en 3 y 7 minutos, es un discurso. O sea, que eso le Es preguntan. una no, no, él no es un discurso, porque ese discurso va con base a un planteamiento de un tema específico, con base a un plan de evaluación. O sea, es una unidad, es un tema. Ustedes disertan sobre un punto específico que, en este caso, yo como facilitadora le señalé. El discurso va dirigido más a un ámbito de ideología, de opinión
de un proceso de reflexión. Pudiera decirse más bien que un discurso en el momento que se diserta oral es un ensayo. Un ensayo, como es un proceso de reflexión, que ya tiene un criterio de opinión, si usted lo explana, lo materializa, lo hace oralmente, ya pudiera decirse que sí es un discurso, porque es algo auténtico, es original, propio de la persona que va a disertar, en el caso de usted. Gracias por la explicación, doctora, muy gentil. A la orden. Igualmente, pues decíamos que esa importancia radica en ese estudio del lenguaje que se ha venido llamando pues giro lingüístico, es ese reconocimiento de la capacidad social y política del lenguaje, de su impacto en la formación y reproducción de los sentidos sociales, actitudes, comportamientos, ideologías, identidades y demás. Permitió pues abrir una línea de análisis cuyo objetivo es la profundización del conocimiento de dichas dimensiones y la forma en que lo usamos, producimos, modificamos para diferentes fines y en varias dimensiones de la realidad. De hecho, bueno, nosotros los abogados tenemos algo que nos caracteriza mucho y ese proceso de argumentación, que esa argumentación inclusive va de la mano de lo que recogimos de la antigua Grecia, que es la retórica, y de esa retórica o esa arte de discutir, pues nosotros argumentamos. Argumentamos con base a, pudiera decirse razonamientos, sí, lógicamente que tienen que ser sólidos y con una verdad específica, o podemos razonar a través de las falacias. Sin embargo, bueno, no vamos a entrar ahorita en las falacias, que las falacias sí son, se pudieran decirse que son engaños, pero son procesos de argumentación igual. O sea, va a depender del estilo de argumentación que tenga el aparto, que tenga el individuo como tal en el momento del discurso, en el momento de hacer valer su ideología, su oposición, pero forma parte de esa argumentación. Y más nosotros los abogados que tenemos pues esa como forma de exponer nuestras ideas con base a argumentaciones, con base a contextos, que nosotros solamente vemos un solo canal, sino hacemos como lo indiqué en las clases pasadas, como los búhos, vemos todo el contexto, la realidad 360 grados. No vamos redireccionados como los caballos con gringolas en los ojos, sino podemos ver el contexto hacia el frente, hacia la derecha, hacia atrás, hacia la izquierda, inclusive de manera diagonal. Entonces, tenemos una realidad holística de todo nuestro contexto, ¿no? Y eso forma parte, pues, del poder del lenguaje en la producción y reproducción de los discursos, portadores de las visiones, pues, más legítimas del mundo social, y no hace sino indicar, pues, esa posición privilegiada del lenguaje en cuanto al orden social. La importancia histórica de ese giro lingüístico para el análisis, pues bueno, apunta a esas concepciones nuevas de nuestra sociedad y sobre todo, pues también va de la mano con trabajos científicos que se han realizado sobre los posicionamientos del discurso hoy en día, ¿no? El lenguaje, pues, es la condición misma de nuestro pensamiento. Lógicamente, materializamos el lenguaje con base a nuestro pensamiento. Eso es como cuando se comete un hecho delictivo, se pasa por el intercrímenes. Primero se piensa, en el momento de pensarlo se va ejecutando la forma de cómo yo quiero materializar ese hecho delictivo hasta materializarlo, ejecutarlo. Entonces, así es el discurso. El discurso se piensa, se materializa a través de un escrito y lógicamente luego se materializa a través de nuestra voz y forma parte de esa materialización de nuestro pensamiento. Si no fuera materialización, pues lógicamente no sería discurso porque pues quedaría solamente en nuestro pensamiento, al igual que los delitos. Si el delito no se consuma, no se exterioriza en la realidad, pues nunca va a ser, en este caso todavía no es penado, los pensamientos por hechos ilícitos. Se puede pensar ilícitamente, pero si nunca se materializa ese pensamiento ilícito, pues lógicamente no va a constituir delito. Recuerde que para que se configure un delito, pues deben estar todos los elementos del delito. Si no vamos a la conceptualización del delito, que es necesario pues también especificarlo en esta materia, que el delito es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y sancionado con una pena. Ahí están los elementos del delito, efectivamente. Acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad para llevarlo a una penalidad. Si no hay acción, lógicamente no hay delito. O sea, faltaría uno de los elementos importantes que es la materialización de ese pensamiento.
Si le estando la acción no está en una norma legal, lógicamente afecta al principio de legalidad, es atípico, entonces no podría considerarse delito porque no está encuadrado ese hecho en un tipo penal. Si es antijurídico, pero no violenta igualmente una norma penal, o sea, recuerden que todas las conductas antijurídicas no constituyen delito siempre y cuando transgreda una norma, pues lógicamente también faltaría un elemento. Si hay culpabilidad, que es el llamado juicio de reproche, pero pudieran exceptuarse esa culpabilidad por algunas eximentes de culpabilidad como demencia o inclusive minoridad, en materia penal, pues lógicamente faltaría ese juicio de reprochabilidad y no existiera culpabilidad y por ende imputabilidad, porque puede ser culpable pero no imputable y lógicamente no va a generar en una punibilidad y en una penalidad. Entonces, lógicamente, para esa línea discursiva que es para que se materialice del pensamiento, tiene que exteriorizarse igual que el delito. Y bueno, los discursos pues producen efectos de verdad a través de los cuales se va configurando cierto orden de las cosas, una determinada visión de la realidad social que tiene consecuencias pues muy materiales, discursos como sobre el trabajo, la familia, la juventud o la justicia van produciendo pues cierta realidad social concreta y determinada en términos históricos. De esta forma pues también se va construyendo cierta configuración de la realidad cuyo estatus pues de veracidad se va a corresponder con el Estado y sus relaciones de poder y concretamente con los discursos sociales, se pudiera decir, de los grupos dominantes en cada campo, con las posiciones discursivas hegemónicas en el sentido propio de la palabra, un sentido común pues hegemónico que define en todo caso en forma concreta esa relación de reparto, de poder, de riqueza, de estatus, de trabajo, de significado, de seguridad, bajo unas premisas en todo caso concretas y que normalmente no se identificaría con una serie de posiciones sociales y políticas bien definidas, sino con el estatus de lo que se considera en todo caso normal. ¿Ok? El poder de definir qué es normal y qué es desviado, pues bueno, qué comportamientos se pueden definir como ilegales y cuáles no, el poder de clasificar y etiquetar los diferentes grupos sociales dependiendo de su posición y capital. En definitiva, pues la capacidad de realizar definiciones inclusive de prácticas, de grupos, de conflictos, de instituciones con estatus de verdad, es decir, legítimas y reconocidas socialmente. Las clases y otros colectivos sociales, pues antagónicos o contrapuestos, están continuamente comprometidos en una lucha para imponer esa definición que resulta, pues, más congruente a intereses particulares y los esquemas clasificatorios socialmente constituidos pues van construyendo a la sociedad como un cierto modelo de sociedad de orden. Y esto pues lo afirman diferentes autores como Bourdieu y Bam. Por lo tanto, bueno, son pieza imprescindible para el análisis sociológico, pues abre la dimensión de construcción de ciertas subjetividades, si tenemos en cuenta lo que es el mundo social en buena medida, un espacio con sentidos compartidos, por eso pues yo siempre también lo indico en mis clases que, o sea, nosotros vivimos en un mismo globo terráqueo, respiramos un mismo aire, tenemos una misma agua, ¿por qué no todos vivir de manera armónica y pacífica en este hermoso planeta llamado Tierra? O sea, nosotros no vivimos en una burbuja, bueno, a menos que tengamos ciertas patologías y demás, o sea, diferentes, porque sí hay las excepciones, pero el común de nosotros los seres humanos es que vivimos en este globo terráqueo todos como hermanos, sin embargo, a veces no nos comportamos como hermanos porque nos adentramos a esa clasificación y estratificación por lengua, por etnia, por color de piel, bueno, por diferentes discriminaciones que nosotros mismos estandarizamos y clasificamos. Entonces, todo eso forma parte fundamental de ese análisis sociológico. E igualmente, pues en ese orden de ideas, lo que es significativo para el análisis estructural del discurso es definir las relaciones entre las partes y las relaciones de las partes con la que está esa estructura fundamental, es decir, la relación de los elementos secundarios con la estructura primaria, o sea, el tema central con los diferentes temas que giran alrededor de ese tema principal. Igualmente, pues se debe tener en cuenta en ese discurso qué se quiere decir, que es la dimensión narrativa propiamente del discurso, quién habla, el sujeto y su historia, desde dónde habla,
sus posiciones sociales y de poder, sus posiciones o condiciones discursivas en el campo social concreto, de qué se habla y para qué se habla, que es una dimensión pragmática en todo caso del lenguaje, y bueno, habiendo expresado ya en líneas generales lo que es esa parte del discurso, los invito a ustedes a que de forma autodidacta pues profundicen en estos planteamientos y análisis sociológicos. Hablemos ahora de lo que son los fenómenos sociales. ¿Alguna pregunta hasta aquí en este momento? De mi parte, no, totalmente claro, doctora, gracias. Perfecto, gracias. Bueno, ahora bien, con respecto a lo que son los fenómenos sociales. En sociología se entiende por fenómenos sociales a todos aquellos eventos, tendencias o reacciones que tienen lugar dentro de una sociedad humana, es lógicamente establecida. Se evidencian a través de modificaciones colectivas de conducta. Dicho de otro modo, pues un fenómeno social es una parte de la conducta consciente de la sociedad, un modo específico en que se organiza y se estructura sus reacciones. Está determinada por las condiciones objetivas y subjetivas de vida en la que la gente vive. Los fenómenos sociales pueden ser de distinta naturaleza y responden inclusive a intereses determinados o incluso ser consecuencia de otro tipo de factores, como el económico. Sin embargo, al ser de tipo eminentemente social, se limitan en su perspectiva a las relaciones entre los individuos que constituyen esa comunidad. Por eso es necesario pues entender que la sociología es la disciplina que estudia estos fenómenos sociales, aunque estos también pueden ser analizados desde perspectivas económicas, psicológicas, históricas o políticas, y en esos casos pues el concepto se adapta a las necesidades específicas del enfoque. Las características de los fenómenos sociales, bueno, se diferencian de otro tipo de fenómenos en que al tener que ver con el modo de pensar y actuar de las personas en el marco de una sociedad, son de índole que netamente subjetiva y relativa. En algunos casos incluso responden a características del imaginario colectivo. Se habla de fenómenos sociales como un intento por comprender de manera sistémica o contextual las decisiones tomadas por un colectivo. Es decir, que virtualmente todo puede ser un fenómeno social dado. Sin embargo, se destaca que aquello que rompe con lo considerado como la conducta cotidiana o tradicional de la sociedad estudiada. Así, lo que en un momento histórico puede ser un fenómeno social llamativo, en otro puede ser un poco más que una norma establecida. Las formas de consumo también son fenómenos sociales. No es difícil hallar ejemplos de fenómenos sociales, aunque sí decidirse por un caso concreto específico. En líneas generales, las decisiones colectivas son ejemplos de fenómenos sociales. Entre ellas se encuentran ¿qué? Las migraciones masivas, las rebeliones políticas, las tendencias laborales, las tendencias de consumo, las actividades delincuenciales, la pobreza, la expansión de una religión dentro de una comunidad determinada. Esos son fenómenos sociales. Ahora bien, en lo que respecta al derecho como fenómeno social, lógicamente, pues el derecho también forma parte de un fenómeno social que ha existido a lo largo de la historia y que ha sido clave en la organización de las sociedades. Este sistema como tal de normas y principios ha evolucionado con el paso del tiempo y ha sido objeto de estudio de diversos ámbitos como que la filosofía, la sociología y la antropología, lo que evidencia su complejidad en la sociedad actual. La evolución del derecho como fenómeno social, bueno, en un primer momento el derecho siempre se relacionaba con la justicia y se entendía como la aplicación de normas de forma imparcial para conseguir así una convivencia armónica entre los miembros de una sociedad. Recuerden lo que es la justicia yulpiana. ¿Qué es la justicia? Dar a cada quien lo suyo. Sin embargo, la justicia siempre debe ir de la mano de la equidad, como lo dije en la clase pasada. Eso es un matrimonio netamente indisoluble, porque la equidad es dar a cada quien lo suyo, atendiendo a las características propias del ser, de ese ser que nos individualiza, que nos caracteriza, que nos enmarca como un ser humano único, auténtico. Cada quien, independientemente de que tenemos una sola nariz igual, dos ojos, una boca, orejas, manos, y que somos físicamente todos iguales, inclusive, bueno, de mujeres y hombres, ¿no? Diferenciándonos en cuanto al género, pero somos con las mismas estructuras óseas, se pudiera decir.
Hay algo que nos caracteriza porque somos seres auténticos e individuales por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de discernir, por nuestra forma de explicar inclusive, por nuestra forma de transmitir. Y transmitir no solamente conocimiento, sino transmitir esencia. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nosotros llegamos a un lugar y solamente con nuestra presencia podemos intimidar o podemos proferir respeto o podemos inclusive tener sensaciones de paz o materializar paz y armonía? Entonces, eso forma parte de nuestra esencia. Y eso es muy importante en todos nuestros ámbitos, en el campo laboral, inclusive en nuestro campo de familia, que nuestros espacios donde nosotros estemos sean espacios armónicos, sean espacios donde demostremos que como seres humanos individuales no solamente podemos generar líneas de aspereza o líneas agresivas, sino líneas de amor y de ese amor holístico que efectivamente nosotros los seres humanos debemos exteriorizar y bueno, afectar y irradiar siempre. Igualmente, pues el derecho como fenómeno social se relacionan con el poder y la autoridad de las sociedades. Las normas jurídicas y los principios que se desprenden de ellas buscan proteger los intereses de los individuos y las organizaciones, así como definir pues, las conductas prohibidas o sancionables. Además, el derecho se ha vuelto una herramienta para la transformación social y la lucha contra la discriminación, la opresión y la desigualdad en los diferentes sistemas jurídicos. El derecho es un fenómeno social, pues también que ha adquirido formas de distintas sociedades. Para entender su complejidad, pues es necesario tener en cuenta que existen diferentes sistemas jurídicos que se han desarrollado a lo largo del mundo de la historia. Algunos de los sistemas jurídicos, pues pudiera o más destacados, el derecho romano germánico, que eso forma parte, recuerden ustedes, de las familias jurídicas, de los sistemas jurídicos, y más cuando hacemos uso o estudio de esos análisis de dónde viene el derecho, o cuando analizamos lo que es el derecho comparado, es necesario estudiar las famosas familias jurídicas o el sistema de familias. Aquí, pues, lógicamente lo vamos a ver de manera general, entre ellas, pues, la del derecho romano germánico. Este sistema jurídico, pues, se basa en el derecho romano y ha sido adoptado en gran parte de Europa continental y América Latina. Se caracteriza por ser un sistema codificado, lo que significa que las normas se encuentran recogidas en códigos y leyes que son vinculantes. El derecho anglosajón o common law, que es un sistema jurídico que se originó en Inglaterra y se caracteriza por basarse en decisiones judiciales y precedentes. Este sistema jurídico, pues la jurisprudencia adquiere una gran importancia al ser la base de la interpretación del derecho. Y el derecho islámico, que este sistema se basa, se fundamenta en los preceptos del Islam y se aplica en gran parte de los países musulmanes y se caracteriza por una aplicación muy rigurosa de la ley islámica. Los diferentes sistemas jurídicos que existan en el mundo han dado lugar a una gran cantidad de normas y principios que buscan entender un orden social y judicial en cada sociedad. La relación del derecho, pues, con los otros fenómenos sociales, pues, está conectado con otros aspectos y fenómenos de la sociedad. Uno de los aspectos más importantes, ¿cuál sería? La política, ya que el derecho y la política, pues, se encuentran estrechamente también relacionadas en cualquier sociedad. La política tiene la tarea de crear y modificar las normas jurídicas y marcar inclusive los límites de actuación de los actores jurídicos. Asimismo, pues el derecho está relacionado con la cultura y las costumbres de cada sociedad. Las normas jurídicas pues también reflejan esos valores y creencias sociales, así como las formas de vida y de pensamiento que son propias de cada cultura. Bueno, en conclusión y en definitiva, el derecho es un fenómeno social que ha adquirido pues gran complejidad, varios matices a lo largo de la historia. Su evolución pues ha sido parte fundamental o clave para establecer ese orden social, político y económico en las sociedades, así como para garantizar la protección de los derechos humanos y de las personas pues más vulnerables. Es necesario el derecho en todas las sociedades. Es importante pues también tener en cuenta que el derecho no es un fenómeno aislado, sino que se encuentra interconectado con otros aspectos sociales como, ya lo dije, la política, la cultura, las costumbres. Comprender en todo caso, pues esa interconexión es fundamental para entender la complejidad del derecho como fenómeno social y pues para garantizar un acceso a una justicia más justa y equitativa para todas las personas. Bueno, eso en cuanto al derecho como fenómeno social.
Ahora, pues, parte del programa, pues también me indica que debo hablarles un poco de lo que es el cambio social como proceso de transformación de la sociedad o de ciertos aspectos de una sociedad. Para poder hablar pues del cambio social debemos verificar una alteración pues de los modos de conducta establecidos en una sociedad, es decir, en su estructura social, en las pautas, en sus relaciones, en las normas y en los roles. Este cambio pues puede tener distintas intensidades, ¿no? Puede existir un cambio social, pero también cambios jurídicos, que son los procesos de modificación y creación de normas jurídicas en el seno de una sociedad conforme a la sociedad avanza. Así como la criminalidad avanza, pues lógicamente tiene que existir nueva creación de normas jurídicas para corregir y regular ese comportamiento ilícito que está avanzando y que está evolucionando conforme a la sociedad. ¿Y eso a los fines de qué? Pues de todo caso de evitar o de generar impunidad. Si lógicamente, como ya lo dije, hay una conducta antijurídica que se convirtió en delito, pero ese delito no está en un tipo penal, pues lógicamente afecta el principio de legalidad y eso es lo que forma parte de ese cambio jurídico. Si la sociedad avanza y avanza su forma de criminalidad, pues lógicamente el Estado a través de sus políticas públicas debe crear nuevas leyes especiales penales que adecúen esa conducta transgresora que se convirtió en un delito en un tipo penal específico. Igualmente, pues hay impactos en el cambio social como en el cambio jurídico a través de esa adecuación de las normas jurídicas a los cambios sociales. Está relacionado igualmente con la efectividad de esas normas jurídicas. Tiene sus efectos conforme a ese cambio social. Si una norma no tiene los efectos previstos o deja de tenerlos en un momento, es preciso introducir cambios en el sistema jurídico a través de esa creación de leyes y que inclusive no solamente de leyes penales, sino a través de la creación de leyes en materia de trabajo, en leyes de familia, en derecho tributario, en derecho mercantil, y más aún hoy en día en lo que es la globalización, que tenemos relaciones internacionales, que tenemos, bueno, cantidad de negocios inclusive internacionales que traspasan las fronteras y que es necesario regularlas a través de con mecanismos como derecho mercantil internacional o derecho de Internet, derecho computacional, todos estos factores conforme a esa sociedad que avanza, ¿no? Igualmente, el derecho se anticipa muchas veces a esos cambios sociales y juega pues un papel importante en ese cambio. Cuenta con estructuras que están en la base de instituciones sociales que influyen directamente en el cambio, por ejemplo, en el sistema educativo, también pues el sistema educativo va de la mano como cambio social y forma parte del cambio jurídico, la implementación de leyes educativas que necesarias para regular ese sistema educativo. La promoción del cambio pues, puede también producirse a través de la imposición de deberes jurídicos sobre los individuos, por ejemplo, la imposición de un tributo específico para asegurar un servicio público, que también forma parte de las instituciones pues, políticas, de las políticas públicas que debe implementar el Estado conforme a la evolución de la sociedad, ¿no? Y también pueden existir cambios sociales sin cambios jurídicos, normas jurídicas que no se adecúan en ese momento al cambio social y el derecho en ocasiones pues, puede ser un obstáculo para el cambio social, puesto que puede frenarlo, retrasarlo o impedirlo. Por eso el Estado debe ir en sintonía con esa evolución de la sociedad día a día, ¿no? Derecho y función social. El fenómeno pues, social también tiene un lugar, un marco histórico, social y concreto, donde se dan pues, tendencias políticas, económicas, culturales, éticas e ideológicas que son fundamentales en ese cambio social. Ahora bien, ¿cuáles serían los factores o elementos que condicionan esas tareas que desarrolla el derecho en la sociedad? Bueno, estos factores van a depender tanto de las condiciones del propio sistema como de los objetivos o fines que pretenden conseguir los sujetos. Las funciones del derecho como tal puede ser una función de orientación social u orientación de comportamientos y que es necesaria esa regulación de comportamientos. Recuerden lo que hablábamos del control social formal y del control social informal, una orientación social, socialización, el control social determinado o ejercido por el Estado, llámese formal o informal, ejercido por las entidades educativas, la familia, como célula fundamental de la sociedad, que es una forma de regulación del comportamiento también del individuo desde que está en ese núcleo familiar y que está en pleno desarrollo, ¿no? Eh,
Orientación social con base al incumplimiento de las normas, la orientación de conductas y su eficacia y su efectividad de acuerdo a la comunidad en que vive. También pues tiene el derecho, una función de tratamiento en los conflictos, conflicto social y conflicto jurídico, derecho y regulación de conflictos. De por sí pues el derecho nace principalmente, o pudiera decirse como una forma de resolución de conflictos, porque bueno, nosotros los seres humanos a veces somos conflictivos por naturaleza, así como somos sociables por naturaleza, a veces también tendemos a ser conflictivos y dramáticos en ciertos aspectos, no solo a nivel judicial o jurisdiccional, sino también a nivel familiar. O sea, a veces creamos drama por cosas que son triviales o que no tienen tanta importancia y lo convertimos en algo chiquito, en un problemón. Entonces, a veces es necesario pues resolver esos conflictos y muchas veces no se resuelven de manera armónica y pacífica entre las partes o los actores del proceso, sino hay que llevarlo al ámbito jurisdiccional y judicial y es cuando interactúa y actúa pues el derecho. Las normas pues tienen por objeto orientar esas conductas y expectativas, es decir, pues dirigir a las personas para que observen determinados modelos de conducta. El derecho pues está formado por normas que establecen efectivamente ese control sobre las conductas de las personas y sobre ese orden social. Y pues el control social necesariamente es un elemento de socialización. El proceso de socialización es aquel que a través de los individuos aprenden e interiorizan las pautas de comportamiento, normas y valores de la sociedad. Inclusive son unas formas de prevención de conductas ilícitas, porque efectivamente una persona que está consciente de que existe un catálogo de leyes donde se puede establecer las sanciones probables sobre una conducta determinada, pues lógicamente va en todo caso a evitar que se exteriorice o a realizar esa conducta, ¿no? Y no solamente en el ámbito penal, sino en el ámbito tributario, mercantil y demás. Sin embargo, a pesar de que las personas pueden estar conscientes de esas normas ya previamente establecidas o estandarizadas, igualmente pues producto de ciertos aspectos o factores endógenos o exógenos, pues pueden llegar a vulnerar una determinada norma, ¿no? Orientación social e incumplimiento de normas, pues también va dirigida a que se deben establecer y sí, esas normas, pero también se deben cumplir esas normas, pues para eso están. Las normas o las leyes están para ser cumplidas. El comportamiento desviado de esas normas, recuerden que podemos hablar de inclusive comportamientos limítrofes con el delito o comportamientos de peligro, que son aquellos que efectivamente no constituyen un delito como tal, pero sí pueden generar un delito. Esos comportamientos limítrofes con el delito pueden ser la prostitución, el alcohol, la droga. ¿Por qué comportamientos limítrofes? Porque, bueno, por lo menos en el caso de las drogas, los que son consumidores o enfermos de pie en Venezuela como tal, no se consideran totalmente delincuentes, sino los consumidores, ¿no? Los que son poseedores de droga se consideran enfermos de pie porque tienen una actuación, pero pueden tener un comportamiento, tienen un comportamiento limítrofe al delito, porque si se exceden su consumo y cometen un hecho delictivo, pues ya traspasa ese límite, o como se dice, ese comportamiento limítrofe y llegan a constituir delito. ¿Ok? Seguir o no las normas depende pues del proceso de socialización de cada individuo, como ya le indiqué, eso es un proceso de libre y albedrío inclusive, porque por más que el Estado establezca normas y le reprima y trate de decirle, mira, no hagas esto porque esta norma puede sancionarte, pues el ser humano, producto de su rebeldía o de su naturaleza, pues igual las puede infringir. Entonces eso es algo interno netamente y eso va a depender también, como ya le indiqué, inclusive de los valores, de lo que cada quien pues construye, de lo que quiera de su vida, ¿no? Las teorías pues que implican a nivel sociológico, que tratan de explicar ese proceso de conformidad de la conducta respecto a la norma y los motivos que llevan al ser humano a delinquir, pues hay variedad. Sin embargo, pues solamente me voy a enfocar en alguna que otra, como la teoría de la escuela clásica, la teoría de la anomia, la teoría de las subculturas. En cuanto a las teorías pues, de la escuela clásica, se centran en ese análisis del delito
dejando pues en segundo lugar o en segundo plano al análisis delincuente, solamente pues en lo que se destaca aquí en estas teorías de la escuela clásica es el delito. El delito lo cataloga como un mal uso de la libertad. Los individuos pues valoran el coste-beneficio que supone una conducta delictiva y actúan de acuerdo con ello. La delincuencia pues es una decisión que es racional. O sea, una persona que efectivamente comete un hecho delictivo es porque pues ha estado en su proceso de pensamiento, el llamado camino delictual, para ejecutarlo. ¿Ok? Entonces, lógicamente va dirigida a la comisión y a la ejecución y consumación del delito, a lo que quiere conseguir como producto de esa conducta transgresora de la ley. Teoría de la anomia. Los individuos pues, que forman parte de una sociedad son socializados en unos mismos valores culturales idénticos, pautas de conducta que interiorizan. La desviación en todo caso en esta teoría se explica por una deficiencia de socialización y frente a esta deficiencia pues se ponen en marcha los mecanismos de control social. El individuo pues cree que existe falta de adecuación entre los objetivos sociales y los medios que la sociedad ofrece para alcanzar dichos objetivos. Ante esa tensión de las expectativas sociales, el individuo puede responder a un comportamiento desviado. O sea, considera que las normas que están establecidas no se adecúan a él en particular y por eso pues considera que debe transgredirlas, ¿no? Las teorías de la subcultura. La desviación se produce como respuesta social ante problemas estructurales. Estos problemas estructurales hacen que el sujeto se considere mal situado en la estructura social, que experimente en todo caso una falta de estatus social ante la imposibilidad de alcanzar los objetivos y metas socialmente definidos. Esto hace que el individuo se agrupe pues creando sus propios valores y objetivos, creando subculturas en relación a esa cultura dominante. También tenemos pues la teoría de la reacción social o del etiquetado social. El control social pues no es una respuesta frente a la desviación, es el propio control social el que crea la desviación, etiquetando como desviado a ciertos individuos o grupos. Esto pues pasa mucho o es a menudo en la sociedad, inclusive de manera inconsciente, pudiera decirse, a veces de nosotros los seres humanos, que estigmatizamos o etiquetamos a una persona por su color o por su forma de vestir. Y si supongamos estamos en una acera o vamos caminando por una acera y vemos que alguien viene y con una apariencia que no es la adecuada o que no nos parece a nosotros culturalmente, lógicamente nos pasamos de acera. O sea, ya estamos etiquetando sin conocer efectivamente a esa persona. Claro que no la vamos a conocer, pero de una vez estigmatizamos. Es lo que llamamos a veces porte ilícito de cara. O sea, si vemos que en su rostro no está adecuado y demás, o sea, de una vez lo etiquetamos con porte ilícito de cara y vamos a otro lugar porque nos sentimos amenazados, porque esa naturaleza también de nosotros los seres humanos, si sentimos amenaza, ante una amenaza, pues bueno, vamos a defendernos. Por prevención, mejor me paso de acera, por si acaso. ¿Ok? Entonces, eso es una etiqueta, es una teoría que efectivamente, o sea, la ejecutamos a veces nosotros de manera inconsciente y diariamente, ¿no? Ningún pues, comportamiento es desviado por sí mismo. La desviación se explica mediante la interacción entre la conducta llevada a cabo por un sujeto y la reacción del grupo ante esa conducta, ¿no? Y bueno, la eficacia de las normas en este sentido es la adecuación de esa conducta a los destinatarios, a lo prescrito por la norma. Una norma es eficaz si la conducta de sus destinatarios se ajusta a lo dispuesto por esta, en todo caso pudiera decirse, no siempre es una línea en común, ¿no? Los criterios de clasificación de eficacia o ineficacia de la norma, bueno, pueden tener criterios o tomando en cuenta las normas como razón de la conducta, por su cumplimiento espontáneo, por temor a la sanción, como ya lo dije, por prevención, por cumplimiento de forma irreflexiva, por la falta de motivación, inclusive de la sociedad, por no cumplimiento, por considerarlas injustas, que eso sería parte de la teoría de la anomia, o se incumplen habitualmente porque no se impone una sanción suficientemente fuerte o son ineficaces por falta de condiciones objetivas que imponen obligaciones a los poderes públicos. Bueno, en fin.
Igualmente, pues esa efectividad hace referencia a los efectos sociales que produce la realización práctica de las normas, que pueden coincidir o no con los objetivos sociales. Igualmente, un medio importante para lograr la motivación de una conducta o la reparación de un daño o el cumplimiento de forzado de una conducta, la anulación de un acto jurídico indebido, es a través de ese establecimiento de esas normas. Igualmente, pues hay sanciones negativas a ese incumplimiento, conlleva, lógicamente, si hay incumplimiento, pues hay consecuencias negativas que pueden ser retributivas, imposición de un castigo por violación de las normas, penas privativas de libertad, ejemplo, o reparadoras, como eliminar, atenuar o compensar los efectos nocivos de esa violación de la norma, o nulidad de una norma por ser el acto jurídico inválido o anulable. Tantas sanciones o consecuencias que se pueden acarrear como producto de la violación de una norma. Igualmente, pudiera decirse que también existen sanciones positivas que son las ventajas o beneficios derivados de la realización de acciones conforme a las normas, son medidas de estímulo o incentivo o alentamiento, positivas en sentido estricto como motivadoras de conducta y contienen un elemento de recompensa o medidas de concienciación para sensibilizar y tomar conciencia de determinados problemas sociales o medidas de facilitación que impulsan o promocionan o plantean como deseable un fin, un objetivo social o medidas de reparación, ¿no? Como medidas inclusive de seguridad o de indemnización a la víctima. Y bueno, todo eso forma parte inclusive del tratamiento post-conflicto, el tratamiento que se debe dar también a los conflictos, que el Estado pues ha regulado también la forma de poder solventar esos conflictos sociales y conflictos jurídicos. El derecho pues también cumple una función de dar ese tratamiento a los conflictos que se crean como consecuencia de los intereses que se relacionan en una sociedad. Un conflicto declarado, o se dice que hay un conflicto declarado cuando se produce una reacción o una relación social conflictiva y los sujetos no pueden establecer un punto de encuentro entre esos intereses contrapuestos. Recuerden que cuando existe conflicto es porque hay choque de intereses. Hay opiniones totalmente contrarias y una parte para ella es lo viable y para la otra también es lo viable, pues hay y conflicto de intereses. Un conflicto jurídico, para que sea declarado, pues propone o impone modelos de comportamiento, pues también que constriñen a las partes a adecuar sus relaciones de conflicto cuando la función de orientación social no ha cumplido su finalidad de persuasión, ¿no? Y para canalizar, pues, esos procesos jurídicos se lleva también un proceso de reconstrucción de hechos, pudiera decirse, una formulación de pretensiones para alcanzar una decisión. Una de las funciones básicas del derecho en relación al conflicto social es la regulación normativa de esas condiciones en las que se producen esos conflictos con el fin de neutralizar sus efectos. En vez de acudir a la vía judicial, pues el derecho de manera general, recuerden, ofrecen 4 mecanismos alternativos, ¿no? Las llamadas MAR, que son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que cuáles son la mediación, el arbitraje, la conciliación y la adjudicación. La mediación, las partes aceptan o solicitan que intervenga un tercero, pero no se obligan a acatar su opinión. Eso es un medio alternativo de resolución de conflictos. El mediador trata ¿qué? De convencer a las partes que se autorregulen o negocien mediante concesiones recíprocas hasta alcanzar un acuerdo. Ofrece propuestas y las partes pueden elegir qué les parezca la más conveniente, una, ninguna o modificarlas. Que podría decirse que es un mecanismo win-win. O sea, las partes llegan a un acuerdo, las dos partes deben acudir en igualdad de condiciones y por voluntad propia. El arbitraje, las partes eligen un árbitro y se obligan previamente a aceptar una decisión. Ya cuando llegamos a arbitraje, pues lo que decide el árbitro. La conciliación, que es el sistema jurídico, asigna un conciliador a un conflicto, pero su decisión no vincula a las partes. Lo que se pretende mediante el conciliador es acercar a las partes, pero sin ofrecer soluciones. Son las partes, en todo caso, las que tienen que llegar a un acuerdo. Y la adjudicación, que es un proceso jurisdiccional en el que el tercero que interviene en el conflicto es un juez o un tribunal.
juez o tribunal, pues ya saben que es una persona o grupo de personas independientes que aplican las normas preexistentes mediante procedimientos litigiosos con el fin de alcanzar una decisión en la que se asigna la razón a una de las partes y se declara a la otra o no equivocada. El Disculpe, litigio también pues forma parte de ese proceso de conflictos que afecta, ¿me decía algo, doctora Rocío? ¿cómo dijo el nombre de la última después de la conciliación? Adjudicación. Adjudicación. Adjudicación, ajá, Sí, gracias. adjudicación. A la hora. El litigio, pues, una controversia que afecta a dos o más partes, cada una de las cuales, pues, hace un tipo especial de demanda, que consiste en una pretensión de reconocimiento o adjudicación de derechos. Es una regulación de conflicto, pues, mediante normas, siempre que el conflicto esté tipificado en un sistema jurídico y tanto los órganos de decisión como los criterios de decisión estén institucionalizados. La decisión del juez o del tribunal, además, debe estar en qué fundamentada en los llamados bases jurídicos de la sentencia. Recuerden que toda decisión o resolución jurisdiccional debe ir previamente motivada. Tiene que estar blindada para que efectivamente exista certeza jurídica. Y ese blindaje es lo que le va a dar garantía al justiciable de que todo se emitió una decisión justa y equitativa. Por eso, en materia de resolución de conflictos, o sea, hay que verificar no solamente los mecanismos alternativos previamente establecidos por los estados, que son los universales, las MAR, sino también existen otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos y en este caso, pues es oportuno destacar pues parte de lo que fue mi tesis doctoral, que fue el derecho emocional, que es un mecanismo, un medio alternativo de resolución de conflictos con base a la justicia y la equidad. ¿Por qué derecho emocional? Porque ¿quiénes emiten las decisiones? Nosotros los seres humanos. Nosotros seres humanos que tenemos fortalezas, que tenemos debilidades, que tenemos carencias, pero que al final del día somos personas que en un momento y en un lugar adecuado tenemos una investidura, poseemos un rol, tenemos una función precisa, pero que al fin y al cabo somos seres humanos, que tenemos y sentimos y que padecemos, al igual que los otros seres humanos que en un momento determinado están delante de nosotros tratando de resolver un conflicto y que muchas veces esas personas que emiten decisiones, pues nos dejamos llevar por subjetividades. Por eso tenemos que regular y conocernos y entender nuestro comportamiento para poder emitir decisiones justas y equitativas. Por eso, partiendo de lo que es el derecho en general, se creó y cree un constructo epistémico jurídico llamado derecho emocional, que lo definí como la forma necesaria de regulación de comportamientos en todas las sociedades, dirigida al ser humano para que transite por el buen camino, hacia lo recto, lo loable, lo permitido, lo respetado y lo armónicamente deseado, que comporte la consideración de las reacciones fisiológicas producidas por las emociones en el momento de tomar decisiones que deben estar fundamentadas en los pilares de la justicia y de la equidad. Eso pudiera decirse que es mi concepto general de derecho emocional. Un concepto más jurídico del derecho emocional es determinar o determinarlo como el conjunto de reglas justas y equitativas dirigidas a analizar y proteger el comportamiento emotivo de los seres humanos involucrados en situaciones controvertidas con el objeto de resolverlas en aras de la obtención del equilibrio que debe existir entre el bien común y el bien individual para llegar ¿qué? Al Edén. El Edén, no solamente el Edén como paraíso, sino el Edén, un Edén creado por la experiencia, por el derecho como regulación del comportamiento y de las emociones y de la neurociencia, porque la neurociencia es fundamental en nuestro proceso de conocimiento y reconocimiento como seres humanos. Bueno, hasta aquí es la clase de hoy. Me alegró compartir estos espacios tan informativos con ustedes y haber disertado lo poco que sé. Y en estos pocos minutos, bueno, que 1 hora y media de clases, traté de abarcar de manera sintética, pues, lo que quedaba del programa. ¿Alguna pregunta, algo que quieran socializar conmigo? Doctora, una preguntita. ¿El derecho emocional eh, no es una ciencia todavía, sino es quizás una parte del derecho que alguien lo estudió? Lo estudié yo y lo creé yo.
Es un Ay, constructo epistémico jurídico creado por mí. Y ay, ay. este es mi libro. No lo había escuchado antes, por eso me llamó la atención. Gracias, doctora. No, es nuevo. Este es mi libro. Es un libro que yo saqué y redacté y bueno, es nuevo. O sea, es un constructo epistémico jurídico que lo ideé con base a mi tesis doctoral. Derecho emocional como una alternativa universal de resolución de conflictos basada en la justicia y la equidad. Ah, qué interesante. Lógicamente, pues tiene una base científica, o sea, apliqué el método de encuestas, fue un cuestionario a diferentes personas, y con base a mi experiencia laboral, 20 años en el sistema de administración de justicia, pasando por diversos roles, desde asistente, secretaria hasta llegar a juez, pues verifiqué que efectivamente debería de ser creado este producto epistémico jurídico. O sea, nació y lógicamente pues que está allí, o sea, forma parte de mi autoría y como todo pues es opinable, está allí abierto y pues sigo estudiando e investigando sobre este punto tan importante que son las emociones, adecuarlas al derecho, así como la inteligencia emocional y la educación emocional que están establecidas. Bueno, ahora está el derecho emocional, creado por mí, Adriana Bautista. Gracias, doctora. Conversamos luego. Me gustaría tener ese libro. Doctora, sobre dos aspectos. El uno me parece efectivamente muy valioso el haber idealizado este concepto del derecho emocional, que naturalmente tendrá que, en base a una mayor profundización en lo que respecta a la aplicación normativa, poder incorporarse al sistema jurídico. Lo uno. Pero yo sí voy a apelar justamente sobre su derecho emocional, que me parece muy interesante en esta clase. Yo no pude entregar uno de los productos académicos y no lo pude hacer no porque que no lo quise, sino porque a última hora me incorporé al programa y no me llegó la información necesaria, sin embargo, de que la solicité. Sin embargo, gracias a la doctora Rocío, que me ayudó muchísimo en lo que respecta a los tiempos y parámetros de estas labores, logré enviar dos. Es decir, los cuadros que en el pasado llamábamos sinópticos, ¿no? Un poco desarrollados a los tiempos actuales hoy. Esto y el vídeo, ¿no? Dando una opinión analítica sobre los fenómenos sociales precisamente aplicados al derecho. Pero la investigación en sí no he logrado terminarla. Usted había señalado que y en base a su sensibilidad pues iba a poder ampliar el tema del tiempo y yo realmente lo necesito. Así que quisiera solicitarle ahora para ver en qué momento podría hacer práctico el trabajo. Eso, doctor. Gracias, doctor. Bueno, yo consideré que debía extender ese plazo hasta el 23 de agosto, hasta el próximo viernes. Genial. Viernes 23 de agosto tienen oportunidad de ingresar al aula virtual las actividades restantes, independientemente de la que estén. El día de hoy, bueno, en el transcurso del fin de semana, yo ingresaré al aula, verificaré qué estudiantes le faltan actividades y a esas actividades les voy a extender el plazo hasta el 23 de agosto, 23:59 horas, ¿ok? Muchas No, sin más prórroga. También pues verificaré las actividades que ya están en el aula y bueno, tendrán la calificación debida, ¿ok? Eso con respecto, entonces ya saben, 23 de agosto, 23:59 horas, tienen oportunidad para ingresar las actividades faltantes. ¿Algo más que me quieran decir? gracias. Y solo las tres actividades que están en la plataforma son las que hay que cumplir. Sí, Otra señora. actividad. Son esas tres actividades, el ensayo, los mapas y el vídeo. Gracias, doctora. Eso. ¿Ok? Está ¿Algo claro, más? sí, está muy claro. Yo igual quiero agradecerle a la doctora Rocío, quien ha estado guiándome, porque igual no se me incluyó desde un inicio, igual que el doctor Doral, pero está claro las indicaciones de usted, que son hasta el 23 las tres actividades. Muchas gracias y
Quizás algún rato podemos disfrutar de la lectura de su libro, doctora Adriana. Ajá. Claro, claro que sí. Bueno, como lo indicaron ahí en el chat, uno de ustedes, los participantes, es así, se llama Derecho Emocional basado en la justicia y la equidad, una alternativa universal para la resolución de conflictos. Y hablé de él porque efectivamente, pues el programa académico habla de los conflictos y bueno, esto es un nuevo constructo epistémico jurídico, que es lo que ustedes, yo inclusive los invito en su creación de tesis doctoral, en ese producto generativo que deben crear y debe ser un producto generativo llamativo. No les dé miedo a crear algo innovador, algo inédito inclusive. O sea, para eso nosotros estamos aquí, para aportar un granito de arena y aportar nuestro pensamiento y nuestra línea discursiva, que en todo caso eso forma parte sí de una línea discursiva porque es muy propia. Entonces, creen, sean auténticos, sean originales y no les den miedo a pensar, inclusive como lo dice Manuel Kant, atrévete a pensar. O Ujú. sea, atrevámonos a generar conocimiento, atrevámonos así a crear, inclusive a nivel de derecho. No todo está escrito y las posibilidades son valiosas y muchas para todos nosotros. Todos tenemos oportunidades. Solamente hay que organizarnos y saber cómo proyectar y valorar esas oportunidades y saberlas aplicar en un momento oportuno. Inclusive otro de los filósofos muy importantes para mí es Séneca, que dice el éxito es la unión entre el conocimiento y la oportunidad. Lógicamente que el conocimiento es poder y nosotros tenemos cada día que aprender algo, o sea, dedicamos, o sea, seamos disciplinados en que aunque sea un día de las horas que conforman el día, de esas 24, 20, 30 minutos, a leer algo diferente, a crear a inclusive a escribir. Algo que esto me va a parecer loco. Esto como, bueno, háganlo y no les dé miedo a crear. ¿Ok? ¿Que van a ser criticados? Sí, bueno, ¿quién en esta vida no ha sido criticado? O sea, todo, desde Einstein. Entonces, bueno, no les dé miedo a ser criticados. Cada quien tiene su opinión. Lo que sí debemos tener es respeto en nuestra crítica. Respeto por los demás, que eso forma parte importante de nuestra vida. Entonces, critiquen, pero critiquen de manera respetuosa y que critiquen con base a un punto de vista también sostenido, porque es válido. O sea, todas las emociones son válidas, lo que no son válidos en todo caso son los comportamientos que generan nuestras emociones. Si transgredimos con nuestra emoción, lógicamente el derecho de otra persona. Por eso es importante la regulación de las emociones con base al derecho y conocernos de manera también en esa inteligencia emocional de Daniel Goleman y de la educación emocional de Rafael Vizquerra de Europa. ¿Ok? ¿Algo más que quieran socializar conmigo, que me quieran aportar? Muchas gracias. No, de mi parte, hoy he aprendido mucho con usted, doctora. Yo siempre digo, nunca se sabe todo y cada día aprendemos. Aprendí el tema que me habla del derecho emocional y bueno, voy a investigarlo eso a través de su libro, a leerlo. Sí, sí, está en Gracias. Amazon, está en diversas librerías a nivel global en el mundo. Ustedes lo pueden adquirir de forma electrónica, inclusive no Bueno, necesariamente física. ¿Ok? ya, listo, doctora, gracias. Acabo de A la orden. compartirlos, maestra, justamente. Ay, gracias, doctor Diego. Pásame Gracias. al chat Bueno, por donde el URL para poder adquirir Diego. Gracias. Con gusto, no hay problema. Gracias. Ya les paso. Doctora, una pregunta. bueno, ¿Tenemos clases dígame. posteriormente o esta es la última clase? En esta materia es la última. No sé si en el transcurso del programa les daré otra materia, pero en esta materia sociología jurídica hoy es la última. Ustedes van a ver diferentes materias y casi todas las materias para que tengan un poquito de orientación con respecto a eso, porque a veces los vi un poquito como desviados. Casi siempre las materias duran entre un mes, mes y medio. Les asignan el profesor o el docente universitario y el docente pues de una vez les emite la planificación y las remite al aula virtual o por WhatsApp. Entonces casi siempre dura entre mes, mes y medio y son 3 compromisos académicos que casi siempre van a tener. O sea, lo ideal pues son 3, ¿no?
puede ser que un docente les coloque dos, 50% cada uno, pero pues yo considero que tres porque les da más a ustedes la posibilidad de que compartan sus conocimientos en diversas estrategias educativas. Entonces, yo considero tres. Entonces, casi siempre dura así. Por lo menos hoy termino esta, seguramente la otra semana, o ya deben tener el curso, otra materia, que durará más o menos entre mes y medio. ¿Ok? Todo es por el aula virtual. La comunicación con nosotros puede ser así como lo han hecho conmigo, vía telefónica, vía WhatsApp, por el aula virtual. Y bueno, es necesario siempre que se esté esa línea de contacto y de comunicación entre docente y estudiante. ¿Ok? Muchas Gracias. gracias, querida doctora. De mi parte, yo le agradezco por los conocimientos que usted nos ha compartido y esperamos volver a tenerla en otro módulo, porque tenemos todavía unos mesecitos más con unos módulos. Gracias por sus enseñanzas.